El dinero y las posesiones materiales son asuntos que siempre será relevante tratarlos en cualquier época y en cualquier lugar en que nos encontremos. Mientras el ser humano exista, habrá mucho que decir siempre con relación a estas cosas. Pero también es cierto que la forma en que los cristianos nos relacionemos tanto con el dinero como con las posesiones materiales siempre revelará mucho de cuáles son nuestros valores en la práctica y qué tan en serio nosotros estamos aplicando las verdades del cristianismo que nosotros decimos creer. En ocasiones es difícil uno evaluar cómo está la vida espiritual de una persona, de un creyente, porque hay detalles en su vida que al menos que Él los revele, tú no la conoces. ¿Cómo está su comunión con Dios? Bueno, tú tendrías que preguntarle cómo está su tiempo de devocional, su tiempo de oración, qué tanto tiempo está dedicándole a eso, qué tan significativo es. A menos que Él lo revele, tú no te das cuenta. Sin embargo, si queremos ver algunos indicios de cómo puede estar espiritualmente, hay otros que uno puede ver de una manera más clara, más objetiva. Y una de esas maneras es ver cómo ese creyente usa su dinero y usa las posesiones materiales en sentido general. Es una forma más objetiva de tú ver cómo está ese creyente espiritualmente. Nuestro Señor se presenta en las Escrituras como el dueño del oro y la plata. Él es el dueño de todo, hermanos. En tal sentido, el ser más rico del universo es Dios. Él es el ser más rico, porque Él fue el que creó el universo y todo lo que en él hay. Y en la Escritura vemos que Dios es el que nos da el poder a nosotros para producir riquezas y para tener bienes materiales. Pero como Él es el que nos los da, Él se considera a la larga el dueño absoluto también de todo lo que nosotros conseguimos. Él se proclama como el dueño de estas cosas. Sin embargo, en su misericordia, ¿qué hace Dios? Él nos permite usar e incluso disfrutar de esas cosas, siempre que lo hagamos a su manera y reflejando en la forma en que lo usemos la supremacía de Dios sobre nuestra vida. Cuando no lo hacemos así, entonces estamos cayendo en el pecado de la avaricia. Y es de este tema que quiero compartir con ustedes en esta ocasión. El peligro de la avaricia, tal como se nos presenta en la parábola del rico insensato. El peligro de la avaricia en la parábola del rico insensato, según hemos leído en este texto de Lucas 12, del 13 al 21. Y veremos esta parábola bajo 3 encabezados: la ocasión en que se presenta la parábola, el contenido de la parábola y la aplicación inmediata que hace Cristo de esta parábola. De modo que veamos en primer lugar la ocasión en la que se presenta esta parábola. Versículo 13, leemos nuevamente de Lucas 12. Uno de la multitud le dijo: Maestro, dile a mi hermano que divida la herencia conmigo. Pero él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto por juez o árbitro sobre vosotros? Y le dijo: Estad atentos y guardados de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Este relato, hermanos, nos viene en un momento de mucha popularidad en el ministerio de Cristo. Había alrededor de él, si vemos el contexto en los versículos anteriores, una gran multitud. ¿Y qué hace Cristo cuando se ve ante esa gran multitud? Él aprovecha ese escenario no para hablar de cosas que le agraden a la multitud, como hacen muchos al día de hoy. Él aprovecha ese escenario para advertirles a ellos que tuvieran mucho cuidado con ciertas cosas. Por ejemplo, que tengan cuidado tengan cuidado del pecado de la hipocresía. Que tuvieran en mente y tuvieran cuidado de no tener temor a los hombres. Y Cristo le dice: no teman a los hombres, aun cuando ellos quisieran quitarte la vida. Porque dice, el alma no te van a poder matar. No les tengas temor a ellos. También les habla del cuidado que Dios tiene para sus hijos y que tendrá en momentos difíciles. En otras palabras, ¿qué está haciendo Cristo? Cristo está preparando a sus seguidores para tiempos difíciles que iban a venir. Se iban a acercar dentro de poco tiempo momentos de fuerte persecución, en la que ellos iban a tener que dar su vida por causa de Cristo. ¿Y Cristo qué hace? Él lo está preparando para ese momento tan dramático que van a tener que hacer, donde van a tener que huir, donde iban a tener que ser perseguidos, donde iban a ser llevados a tribunales. Cosas
que tenían que ver con la vida y la muerte, asuntos espirituales y de connotaciones eternas. Y es en este contexto que uno de la multitud interrumpe ese discurso de Cristo y le dice: maestro, dile a mi hermano que divide la herencia conmigo. Noten que esta interrupción que él le hace a Cristo a su discurso no fue para decir, como algunos lo han hecho ya, amén, así es, Señor. O para decirle: Señor, mira, me siento convicto de pecado. Señor, ayúdame para que cuando llegue ese momento de persecución yo no te niegue, sino que yo me mantenga fiel a ti, que yo pueda experimentar ese poder del Espíritu Santo del cual tú estás hablando. Ayúdame, Señor. No es de eso por lo cual le interrumpe el discurso a Cristo. Él le interrumpe a Cristo su discurso, donde está hablando de estas cosas eternas, para que él use su autoridad y le ordena a su hermano a que dividiera la herencia. No sabemos en el texto si la herencia era mucha o era poco, pero pudiéramos decir que la petición no era una petición mala en sí misma, era algo, si se quiere, justo. De hecho, era una costumbre en la época que el maestro de Israel intervinieran cuando había un conflicto entre dos partes. Por lo que esta persona está reconociendo a Cristo como un maestro lo suficientemente cualificado para resolver el problema. Pero Cristo en esta historia se niega a hacer eso. Él le dice en el versículo 14: hombre, ¿quién me ha puesto por juez o árbitro sobre vosotros? Porque la misión de Cristo en la tierra no era la de resolver disputas de herencia entre personas. Como bien señala el comentarista Morris, Cristo vino a llevar a los hombres a Dios, no a llevar las propiedades a los hombres. La necesidad de este hombre con respecto a esta herencia, hermanos, no era algo tan urgente como las cosas con las que Cristo estaba tratando en ese momento. A él le pasó lo que a veces a uno le pasa. ¿No le ha pasado que usted le está predicando el evangelio a un inconverso y usted está diciendo: mira, tú estás sin Cristo, es un peligro, y separado de Cristo hay condenación, y el único camino es Cristo y tienes que aprovechar la oportunidad? Y la persona, tú la ves allí, atendiendo lo que dice, y cuando la persona está a hablar, tú crees que va a decir: ¿qué debo hacer para ser salvo? No, es lo que te dice es: y si me meto evangélico, ¿qué tengo que dejar de hacer? Pero mi amigo, te estoy hablando de la condenación eterna y de la salvación eterna. Y tú estás pensando en que si te metes evangélico, ¿qué tienes que dejar de hacer? De hecho, la forma en que Cristo se dirige a él refleja algo de incomodidad de parte del Señor. Cuando le dice hombre, no era una forma común de Cristo abordar a otras personas. Le decía mis amigos. Es como, ¿verdad? Si usáramos una expresión idiomática más dominicana, es como que esta persona interrumpa a Cristo y Cristo hubiera dicho: pero viejo, y en eso que tú estás pensando al escuchar mi palabra. Otros dirían: pero mi hijo, y tú estás dándole mente a eso cuando yo estoy diciendo cosas que son dramáticamente más importantes que eso. Bárbaro. Esas son expresiones, yo no sé en otros países, ¿verdad? ¿Cómo se entiende? Pero los dominicanos todos usamos una expresión. Ahora bien, hermanos, antes de realizar un juicio condenatorio sobre esta persona, como tal vez muchos en la multitud lo hicieron, Cristo pone entonces el dedo en la llaga al decir cuál era el problema que había en su corazón. El problema no era la petición en sí misma, no era el problema de la herencia, porque como decíamos, eso no era malo en sí mismo. El problema que había en su corazón, y que de seguro había en el corazón de la multitud, es lo que Cristo dice en el versículo 15. Estad atentos y guardaos de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. He ahí el problema. Esa persona demostró en ese momento que su corazón estaba atrapado por la avaricia. ¿Qué es la avaricia? La avaricia es ese deseo incontrolable que tenemos de tener más dinero, de tener más posesiones materiales, y que te sientes infeliz cuando no lo obtienes. Quieres algo, es un deseo fuerte y te sientes mal cuando no lo obtienes. Pablo dice en Colosenses 3:5 que la avaricia es idolatría, y de eso se habló en la escuela dominical.
¿Y por qué es idolatría? Porque tú estás poniendo los bienes en un lugar que solo le corresponde a Dios. Y estás haciendo entonces de los bienes un ídolo. Y Cristo nos manda aquí a que nos cuidemos de caer en ese pecado. Él dice que debemos estar atentos. Es decir, que tenemos que estar muy vigilantes. ¿Por qué? Porque existe la posibilidad de caer en ese pecado, y esa posibilidad es mucho más alta de la que nos podamos imaginar. Y hermanos, amigos, es posible caer en este pecado, es posible ser un avaro o un codicioso y no darse cuenta de eso. Es muy fácil cuando tú ves que otra persona es codiciosa, ¿verdad? Y uno dice, wow, pero este tipo, qué bárbaro. Se le nota la avaricia. Aquí decimos langurria, yo no sé dónde sale esa palabra, pero se ve cuando es en el otro. Pero qué difícil verlo en tu propio corazón. Pregúntate, y yo te voy a demostrar que es difícil. Pregúntate, ¿cuándo fue la última vez que tú le dijiste al Señor, Señor, perdóname porque yo soy un avaro, porque yo soy un codicioso? Pregúntate. Y posiblemente tú te vas a dar cuenta, wow, ¿y cuándo fue la última vez que yo le pedí perdón al Señor por eso? O algunos tal vez, ¿alguna vez le habré yo pedido perdón al Señor por eso? Si es así, es que posiblemente tú tienes ese pecado y no te has dado cuenta que está dentro de tu corazón. Y Cristo nos dice que debemos de tener cuidado de toda forma de avaricia. Porque la avaricia tiene, hermanos, muchas formas de manifestarse. Muchas formas de manifestarse. Puede que tu deseo intenso por comprar una propiedad que no tienes sea avaricia. O de hacer un viaje que no he podido hacer. Es que yo nunca he ido a Disney World. O el hecho de querer tener un estatus social y económico. Es que tú sabes que aquí en la iglesia, uno más o menos para poder. Y esas cosas te hagan presa de la avaricia. Pero a lo mejor tú estás aquí y dices, no, pero ese no es mi problema, pastor, porque yo tengo una propiedad, tengo un carro, he ido a Disney una vez o 2 veces. Ese no es mi problema. Pero tal vez la forma en que te relacionas con esas cosas te hace verte a ti mismo que si de repente tú perdieras eso que tienes, que de repente se te venció la visa y no te la renovaron, y tú sientes que la vida te la quitaron por eso. Esas cosas reflejan avaricia en tu corazón. Cristo dice, aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en eso. Su vida no consiste en sus bienes. Para Dios, los bienes que tú tienes no determinan lo que tú eres. No determinan lo que eres. Aun para el que tenga abundancia, dice Cristo, su vida no dependerá de eso. Por eso Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 9 al 10, que los que quieren enriquecerse, ¿qué sucede con ellos? Caen en tentación y en lazos y en muchos deseos necios y engañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males, oye bien, de todos los males es el amor al dinero, por el cual codiciándolo algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. No solo es que el amor al dinero y las posesiones no dan felicidad, es que es todo lo contrario, es que muchas veces son causa de ¿qué? De perdición, de ruina. Las necesidades espirituales del hombre, mis hermanos y amigos, son mucho más grandes. Y lo material puede convertirse en una distorsión de lo que realmente esa persona necesita para vivir. Es como que tú tengas mucha sed y te den un agua, pero el agua está envenenada. En el momento te va a calmar la sed, ¿verdad que sí? Pero después será mucho peor. Pero Cristo, como buen maestro, hermanos, no solamente se conforma con dar la enseñanza de que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, sino que Él trae entonces ahora una parábola, que es una historia ficticia, pero con lecciones reales para que entendamos lo que Él quiere decir. Eso nos lleva a nuestro segundo encabezado. Veamos ahora el contenido de la parábola. Hemos visto la ocasión de la parábola, ahora vemos el contenido de la parábola. También le refirió una parábola diciendo, versículo 16, la tierra de cierto hombre rico había producido mucho.
Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré ya que no tengo donde almacenar mis cosechas? Entonces dijo, esto haré, derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes, y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, tú tienes muchos bienes depositados para muchos años. Descansa, come, bebe, diviértete. Noten, con relación a esta parábola, algo con respecto a este hombre. Este era un hombre rico, pero no dice que era una mala persona, ¿verdad que no? No dice que era un mal rico. No dice que él había producido mucho en su tierra robándole a otros. Ni siquiera dice que él había maltratado a sus empleados. Ni que había hecho ninguna otra cosa mala. Simplemente en la providencia de Dios, este hombre había prosperado grandemente. Nosotros vemos en la parábola que la abundancia le trajo entonces al hombre una dificultad con respecto al espacio físico de todos sus bienes. Él pensaba dentro de sí diciendo, ¿y qué voy a hacer ahora para almacenar todas mis cosechas? Eran tantas que no podía almacenarlas en los graneros que él tenía a su disposición. Y eso lo lleva a decidir ampliar la capacidad de almacenamiento. Versículo 18. Entonces dijo, esto haré, derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes, y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Fíjense la palabra mí. Él habla de mis cosechas, mis granos, mis frutos, mis bienes. Este hombre planificó en su mente todo lo que iba a hacer. Pero no solo eso, sino que él hasta planificó en su mente lo que él se iba a decir a sí mismo una vez que completara su plan. O sea, no fue que él hizo el plan y después le dijo a su alma, disfruta, come, bebe. No, todo era en su cabeza que estaba. En su cabeza él dijo, voy a ampliar mis graneros, y cuando lo amplíe y aumente mi capacidad, entonces yo le voy a decir a mi alma, a gozar de la buena vida, a comer, a beber y a divertirme. El fin por el cual él buscaba estas cosas era para disfrutes personales. Su propósito era gozar de la buena vida. Porque qué mejor que descansar, comer, beber y divertirse. Hay gente que con eso se sacan la lotería. Y él pudo haber dicho, después de todo, yo me lo he ganado. Porque tú te crees que fue del cielo que me vino. Yo me lo gané. Yo me fajé toda mi vida trabajando para eso. Yo nunca le hice mal a nadie. Al contrario, yo hasta he ayudado a mucha gente. ¿Es justo que yo haga lo mío, lo que yo quiera con lo mío? No es así. El problema es que todo lo que tú tienes, sea mucho o sea poco, aunque te hayas fajado, fue Dios que te lo dio. Él te ha dado las facultades, las habilidades y las circunstancias para que tú pudieras conseguirlo. Y si Él lo quiere, también te lo puede quitar en un instante. En un instante. Por eso dice Proverbios 23:4, no te fatigues en adquirir riquezas, deja de pensar tanto en ellas, porque cuando pones tus ojos en ellas ya no está, porque la riqueza ciertamente se hace alas, como águila que vuela hacia los cielos. Y uno lo ha visto mucho en este país, hermanos, ¿sí o no? Gente con muchas cosas y de repente, nada. Y este rico fue insensato porque en su mente hizo todo un plan, pero excluyó a Dios de su vida. Él no puso a Dios delante de sí, ni le pidió a Dios, Señor, bendice estos planes que yo tengo. Él no consideró cómo decirle al Señor, Señor, dame esta abundancia para que yo la use mejor para tu gloria. Para él eso no era un asunto tan importante. Él se olvidó de que la vida es pasajera, de que algún día todo va a terminar. No importa los proyectos que tengamos pendientes de realizar, no importa. Los mismos se verán afectados por la brevedad de la vida. Puede ser que cuando muramos, en la mayoría de los casos tengamos proyectos pendientes por realizar. Y eso fue lo que sucedió con este hombre. Versículo 21 del capítulo 12. Después que él dijo lo que hará y qué le dirá su alma con eso, dice el versículo 21, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será?
Qué palabras más duras estas, mis hermanos. Que una gente le diga a otra necio, eso duele, ¿verdad? Es fuerte. Pero que Dios te diga a ti necio, eso es una calamidad. Es una calamidad. Que sea Dios que te lo diga. Y este hombre era un necio, a pesar de que era muy hábil e inteligente para tener bienes y hasta para incrementarlos y para tener almacenes y para planificar mejores negocios. En un sentido espiritual, él era un necio, le faltaba sabiduría. Porque solo planificó para esta vida. ¿Y qué pasó? Que la muerte le tomó por sorpresa. Le tomó por sorpresa. Él pensó lo que iba a hacer y esa misma noche se iba a morir. Él pensó lo que iba a hacer y esa noche era su última noche en esta vida. Y lo que has provisto, dice Dios, ¿de quién será? Y yo te pregunto a ti en esta mañana, ¿para quién será lo que tú has conseguido en esta vida? Oh, esto es para mi familia, para el bien de otros. Eso qué bueno si es así. Pero lo que quiero que pienses es que ya no será para ti cuando llegue la hora de tu muerte. Ya no será para ti. Porque en la muerte no podrás llevarte ninguna de esas cosas. Nosotros hemos leído cómo en el pasado algunas culturas tenían la costumbre de enterraban a las personas con sus pertenencias. Ustedes han leído esas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, en la época de Egipto, el Egipto antiguo, los muertos eran enterrados en pleno desierto en una fosa que fuese lo suficientemente grande para que cupieran todas sus pertenencias. Así era que enterraban en Egipto. En la India inclusive se quemaban a los hombres con las viudas vivas para encontrarse a sus viudas en otro lugar. Creían ellos. Y eso era algo que sucedía no solamente en esa época, también sucedía en nuestra isla, en la época de los taínos. Cuando se habla de la historia se enfatiza mucho el tema de los españoles que vinieron, hicieron, pero no era que los taínos eran muy fáciles, que digamos. ¿Verdad? Entonces, hay un artículo, por ejemplo, que dice, con respecto a los caciques, oigan esto, los caciques de nuestra isla. Si las creencias de ultratumba de los indios implicaban una vida paralela más o menos semejante a la vivida, se comprende fácilmente el por qué los caciques dispusieron acumular en su tumba todo aquello que le pudiera ser utilidad en el más allá. De ahí que los ajuares funerarios introducidos en su mausoleo durante las exequias, durante su tumba, estaba compuesta, ¿por qué? Por joyas y adornos personales labrados en oro. Ahí incluían narigueras, collares, coronas, brazaletes, alimentos. Tú no sabes, no hay comida por aquel lado. Entonces ahí habían batatas, frijoles, maíz, maní, ají, sal y agua, porque imagínate. Y también armas, porque y si me encuentro con un enemigo, y por eso lo enterraban con arcos, flechas y todas esas cosas. Y objetos personales, peines, porque tú te imaginas que algodón, una curita, una cosa, etcétera. Incluso era costumbre también enterrar a sus mujeres y a sus siervos para que en aquella vida la encontrase con su mujer y su siervo para poder mandarle. Así era que enterraban los caciques aquí en esta isla. O sea que tampoco eran unos santicos como a veces lo presentan. Ahora, hermanos, cuando escuchamos estas cosas, puede que nuestras mentes digan, wow, pero qué absurdo, qué atrasado. Esas prácticas, ¿cómo es posible que esa gente creyera que enterrando su pertenencia y hasta sus esposas se le iba a encontrar en la otra vida? Pero la verdad es que cuando nos aferramos nosotros ahora a los bienes materiales o los anhelamos como si los mismos fueran a estar para siempre con nosotros, entonces nosotros no somos muy diferentes a los taínos. No somos muy diferentes. La diferencia es tal vez que ellos son más consistentes, porque como ellos creen que de por vida lo entierran, pero actuamos igual que ellos, porque nos aferramos a esas cosas como si fueran a durar para siempre. Pero Pablo nos plantea en 1 Corintios 7, del 29 al 31, leo, mas esto digo, hermanos, que el tiempo se ha cortado, que de modo que ahora en adelante los que tienen mujer sean como si no la tuvieran. Y los que compran, oye esto mi hermano, los que compran como si no tuvieran nada. Y los que se aprovechan de este mundo, los que disfrutan de este mundo,
como si no lo aprovecharan plenamente, porque la apariencia de este mundo es pasajera. O sea que a la hora de tú pensar en, wow, qué bendición la esposa que tengo, si ese es tu caso, o el esposo que tengo, o a la hora de comprar un carro, una casa, un celular, un vestido, o a la hora de disfrutar de la playa o del campo, o a la hora de visitar otros lugares, si tengo visa y dinero para eso. A la hora de aproximarme a esas cosas, yo puedo disfrutarlos, pero no como si mi vida dependiera de eso. No como si eso fuera mi vida. Wow, estoy realizado ya. No, porque nada de eso, mi hermano, podrás llevártelo a la eternidad. No podrás llevártelo a la eternidad y nada de eso, oye bien, satisface plenamente las necesidades más profundas e imperiosas de tu alma. Nada de eso. Y si te enfocas en eso, ¿qué va a pasar? Te sucederá entonces lo que le sucedió al hombre de la parábola. Y eso nos lleva de la mano a nuestro tercer y último encabezado. Hemos visto hasta ahora la ocasión de la parábola. En segundo lugar, hemos visto el contenido de la parábola. Veamos en tercer lugar ahora la aplicación inmediata que hace Cristo de la parábola. Lucas capítulo 12, versículo 21. Después que dice en el versículo 20, pero Dios le dijo, necio, esta noche te reclaman el alma. Y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Dice Cristo entonces como aplicación, así es el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios. En este pasaje Cristo no solamente nos da el contexto en que trajo la parábola y su contenido, sino que nos da una aplicación inmediata. Por eso que yo siempre he visto que esta parábola es fácil de bosquejar para los predicadores, porque el mismo Señor se encarga de dárnoslo en orden. ¿Y qué dice Cristo ahora como aplicación? Que como es ese rico insensato, así serás tú si solo haces para ti tesoros y no eres rico para con Dios. Ahora bien, hermanos que están aquí, en IBCJ, porque ustedes primariamente que les hablo, no te engañes pensando que esta parábola es solo para los ricos. Óyeme, qué bueno que le están hablando a esos ricos de la iglesia. No. Hay pobres que son avaros y codiciosos. Y hay ricos que no necesariamente lo son. La condena no es para el que hace tesoros. La condena es para el que hace tesoros poniendo en ellos su corazón, pero descuidando la verdadera riqueza. A lo mejor tú tienes pocas cosas, pero para ti esas pocas cosas son tu tesoro. Entonces, ¿es lo mismo? ¿Es idolatría? Tal vez tú no tengas casi nada, pero en tu corazón solo te la pasas deseando tener lo que otros tienen. Mira ese hermano, pero tenía un carro y ahora lo cambió. Qué bien, qué fácil lo consigue. Yo aquí, guayando la yuca. Es una expresión para el que no está viendo en otro sitio, fajado. Lo más trágico de esta parábola no fue que este hombre acumulara riqueza, repito, sino que no fuera rico para con Dios. Ahora bien, ¿qué significa esa expresión, ser rico para con Dios? Porque a veces nosotros leemos los textos y lo pasamos muy rápido y asumimos que lo entendemos. Sin embargo, para mí fue iluminador entender un poco mejor esta expresión. ¿Qué significa ser rico para con Dios? Siguiendo de cerca un razonamiento que hizo John Piper en un sermón de este tema, noten lo siguiente, hermanos. Cristo hace un contraste entre acumular ¿qué? Tesoros para sí y entre ¿qué? Ser rico para con Dios. O sea que aquí hay dos tipos de riqueza que nos presenta Cristo y que se contrastan. La primera es la que se obtiene al acumular dinero o posesiones, quedando tu corazón atrapado en ella. Y la segunda, al obtener a Dios mismo, quedando tu corazón atrapado por ese Dios. Escucha esto que te voy a decir. Ese deseo que tú tienes en tu corazón por aquello que es placentero, te voy a dar una buena noticia. Ese deseo no es malo, no es equivocado. Nosotros a veces podemos decir a modo de crítica, wow, qué malo que las personas andan detrás del placer. Pero hermanos, debemos entender que el placer es algo
que viene de Dios, porque Dios es un Dios de placer y Él nos creó, y cuando sentimos placer estamos reflejando la imagen de Dios. De modo que no es malo ir detrás del placer. No es malo. Es un reflejo de la imagen de Dios en nosotros. Fuimos creados para buscar el placer. El problema no está en buscar el placer, sino en el tipo de placer que el hombre busca. Y en el lugar en su vida en que pondrá ese placer. Ese es el problema. Si tu placer es el pecado, entonces has corrompido el placer. El problema no es el placer, el problema es el pecado. Si el placer que busca en las cosas legítimas, como los bienes materiales, te llevan a poner esos bienes a un lugar que solo a Dios le corresponde, entonces esos bienes se han convertido en idolatría. Pero el problema es la idolatría de tu corazón, no es el placer. Porque mi hermano, a la larga, cuando consideramos este tema y cuando vemos las implicaciones de este texto, debemos de reconocer, y yo te animo a que lo consideres, y yo te animo a que busques y que encuentres el placer en Dios mismo, ya que no hay un tesoro mayor que conocerle a Él y estar cada día en comunión con Él. No hay placer más grande que ese. No hay nada más grande, no hay nada más maravilloso, no hay algo más sublime, de más valor. No hay nada que satisfaga más el alma y que nos haga los seres más felices del universo que tener a Dios como nuestro tesoro. Nada. Spurgeon decía en una ocasión, en la contemplación de la divinidad, oigan esto, y en la contemplación de Dios hay algo extraordinariamente beneficioso para la mente. Es un tema tan amplio que nuestros pensamientos se pierden en su inmensidad, tan profundo que nuestro orgullo se ahoga en su infinitud. Aquel que piensa en Dios con frecuencia tendrá una mente más grande que el hombre que simplemente camina con pesadez sobre el globo terráqueo. No hay nada que engrandezca tanto el alma del hombre como la investigación devota, sincera y continua del gran tema de Dios. O en la contemplación de Cristo hay un ungüento para cada herida, y en la influencia del Espíritu Santo hay un bálsamo para cada llaga. Decía él, ¿quieres librarte de tus penas? ¿Quieres ahogar tus preocupaciones? Entonces ve y zambúllete en el mar de la deidad, piérdete en su inmensidad y saldrás de allí como cuando te levantas de un lecho de descanso, renovado y lleno de vigor. No conozco nada que pueda consolar tanto el alma, que calme las crecientes olas de dolor y tristeza, que hable de tanta paz a los vientos de las pruebas, como la reflexión del tema de la deidad. En otras palabras, hermanos, nosotros los cristianos, nosotros no tenemos menos placeres que los del mundo. Ay, como ustedes son aburridos, se meten a cristianos. Nosotros no tenemos menos placeres. Nuestro corazón tiene la misma necesidad que la de otro, porque Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Pero la diferencia es que mientras el mundo se conforma con los pobres placeres del pecado que los rodea, nosotros nos llenamos de ese gran placer, de ese eterno placer, de ese satisfactorio placer, de ese deleitoso placer que es tener a Dios en nuestro corazón. Nuestros placeres son mucho más grandes que los del mundo. Qué pena el mundo que tiene ese vacío en su corazón y lo llena con pocas cosas pequeñas. ¿Tú quieres saber lo que es placer? Ven a Dios, tenlo como tu tesoro y tú vas a saber lo que es una vida plena y bienaventurada. Y cuando el Señor, porque oigan lo bueno de esto, hermanos, cuando el Señor se convierte en tu principal placer, entonces hasta las cosas de este mundo que Dios te ha dado, tú las vas a disfrutar mejor que las de los impíos. Esa casa que Dios te ha dado, la vas a disfrutar mejor que el impío. Ese carro, ese viaje, esa familia, la vas a disfrutar mejor. ¿Por qué? Porque ese medio que Dios te ha dado, ese bien, tú lo vas a usar para que te acercarte más a ¿quién? Más al Señor. Y si ese medio, ese bien te acerca más al Señor, te vas a acercar a la fuente de mayor placer. Al final todo va a terminar en Dios como tu tesoro. Por el contrario, no hay tragedia más grande que acumular bienes en este mundo, poner todo tu corazón en ello a expensas de no tener como tu mayor tesoro a ese impresionante Dios que decía Spurgeon. Mi hermano en Cristo que estás aquí esta mañana, y a ti te hablo primariamente.
Cristo dice que donde esté tu tesoro, allí estará ¿qué? Vamos a repetirlo de nuevo. Donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Es decir, aquellas cosas que más valoras. Tu tesoro es lo que tú valoras. Y lo que tú valoras más, tu corazón va a estar ahí. Yo no estoy diciendo nada nuevo. No he venido aquí con una nueva doctrina. Y seguro que tú has oído un montón de veces temas como este. Pero lo importante no es si lo sabes, sino si lo aplicas. Eso es lo importante. No te preguntes si lo sabes, pregúntate si lo estás aplicando. Yo te imploro con sinceridad que tú te preguntes si de verdad en la práctica Dios es tu mayor tesoro. Y por lo tanto tu corazón está para Dios completamente. Pregúntatelo. Pregúntate, ¿qué piensan aquellos que están alrededor de mí con respecto a este tema? Yo te animo que hoy mismo te atrevas a preguntarle a tu esposa, a tus hijos, o a tus hijos, ¿qué tú crees que yo valoro más? Porque es muy fácil tú decir, no, para mí Dios es lo máximo. Pero ¿qué piensa tu esposa o tu esposo? ¿Qué piensan tus hijos? Porque ellos te ven y ellos saben cómo tú eres en la intimidad de tu casa. ¿Qué creen ellos? ¿Qué creen tus hijos? ¿Qué cree tu cónyuge? ¿Qué es lo que más te apasiona a ti? ¿Qué es lo que ven ellos en ti cuando piensan en ti y en este tema que estamos hablando hoy? ¿Ven a un hombre o una mujer que tienen un gozo inefable? Porque tienen lo más precioso, lo más valioso, lo más placentero en el universo, que es Jesucristo. ¿O ven a una persona cuyo corazón es más estimulado y excitado por cosas que no tienen ningún valor? Él se excita más por su vocación, eso es bueno, pero él se excita más por eso, o por la buena vida, o por sentarse a ver un juego de deporte, cualquiera que sea. Ellos ven que tú te estimulas y te excitas más por eso, pero que algún día va a dejar de ser más que por Jesucristo. ¿Tú te atreverías a preguntárselo? Uno. Y dos, ¿tú te atreverías a dejar que ellos te respondan con sinceridad? Pues hay gente que hace una pregunta, pero cuidado si tú le dices lo que ellos te están preguntando. No, ellos prefieren que tú le digas una mentira. Tal vez tú no te atrevas a preguntárselo. Puede ser un grupo tan grande como este. Porque tú sabes cuál va a ser la respuesta. Yo mejor ni me meto en eso. Y si me pongo a preguntarle eso va a romper entonces mi zona de confort. Oye, mi hermano, es que yo me paso la semana entera con muchos problemas y muchas deudas y cargado. Entonces yo vengo aquí a la iglesia a tratar de sentirme aliviado y tú lo que quieres es que yo me vaya de aquí con mayor carga. No, yo no vine a eso. Tú viniste a escuchar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y a sentarte a sus pies a escuchar su palabra. Y a decir, Señor, habla que tu siervo escucha. A eso que tú has venido aquí en esta mañana. Hay personas que tal vez no hagan esa pregunta porque tal vez ni le interesa. Porque se han acostumbrado a venir a la iglesia y ya tienen un testimonio cristiano promedio, ¿verdad? Ellos pasan por cristianos. No es la cosa más grande del mundo, pero están aquí y tienen muchos años. Hay otros, y sé que eso pasa también, que asumen una actitud más optimista cuando oyen este mensaje como este. Y dicen, sentado ahí, wow, es verdad lo que dice el hermano. Y sientan el impulso, wow, desde que llegue a mi casa voy a hacer la pregunta. Pero ¿qué pasa? Llega a la casa, llega con hambre, a preparar la comida, a tomar una siesta, porque estoy cansado, me despierto, me entró un correo, llegó un mensaje en el celular, tengo que responderte WhatsApp. Y así esta palabra que estás escuchando ahora queda completamente ahogada por las preocupaciones y las distracciones, muchas veces sin importancia de esta vida. Y no lo hace. Y cuando eso pasa, eso refleja que tu corazón ya está atrapado con esos tesoros. Pero cuidado, mi hermano, no sea que venga la orden divina diciendo, necio, esta noche te reclaman el alma. Y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Ya no tendrás esa casa, ya no tendrás esas fiestas, ya no tendrás esas comidas y bebidas. Y posiblemente te des cuenta muy tarde de cuánto tiempo tú perdiste al no tener a Dios como principal tesoro en tu corazón.
Pero tal vez, mi hermano, este no es tu caso. Y tal vez tú estás aquí en esta mañana y de una forma imperfecta pero sincera, tú puedes decir, pastor, mire, yo me esfuerzo por tener a Cristo como mi mayor tesoro. Yo reconozco mis pecados, pero yo me esfuerzo por ello. Y posiblemente lo que Dios te da sea mucho, sea poco. Tú procuras de forma consciente reflejar esa verdad. Tú procuras hacerlo. Si es así, mi hermano, si tú estás siendo rico para con Dios, entonces tú eres verdaderamente rico. Eres más rico que el hombre más rico del mundo. Y puedes tenerle pena al hombre más rico del mundo, porque tienes a Dios de tu lado. Tal vez tú estás aquí hoy y dices, mira, yo definitivamente estoy desarmado. Yo simplemente me he dado cuenta de que mi corazón está lleno de avaricia y de codicia. Y a lo mejor estás con una carga muy fuerte. Oye, también que estaba cantando y ahora mira cómo me siento. Si es así, mi hermano, te tengo una maravillosa noticia. Si tú piensas así, la gracia de Dios está disponible para ti hoy. Está disponible para ti. Arrepiéntete de ese pecado y mira de nuevo el ejemplo de Cristo para tu vida. Dice 2 Corintios 8:9 que ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Mira el ejemplo de Jesucristo. Y si tú estás aquí y no has experimentado esta gracia salvadora, entonces eso es una señal, mi amigo, de que tú estás valorando otras cosas más que Dios. Y hablando en un sentido espiritual, la Biblia te presenta que tú eres pobre, que eres un pordiosero, que estás desnudo, no tienes con qué vestirte, tienes hambre y sed, sin importar tu condición económica. Y la mayor miseria no será en esta vida, sino que será en la vida venidera, cuando Dios te diga lo mismo que al rico esta palabra: necio, llegó la hora de tu muerte. Ahí es que tú conocerás tu verdadera miseria. Pero yo quiero exhortarte a que no esperes ese momento para reaccionar, porque entonces será demasiado tarde. De modo que te invito a ti que me oyes a que humillado tú le confieses tu pecado a Dios y creas en el único medio por medio del cual puedes ser salvo. Y ese medio no son tus buenas obras, no es dejando de hacer cosas malas, no es rezándole a la Virgencita de Altagracia ni a los santos. Es por medio de Jesucristo. Juan 14:6 dice Cristo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ven a Cristo, mi amigo, para que entonces comiences a disfrutar a Cristo y a Dios como tu mayor tesoro. Mi hermano que estás aquí en esta mañana, te animo a que medites en estas cosas, que le preguntes a los tuyos. No le digo que voy a hacer un cuestionario después, ¿verdad? Para preguntar a los hijos, ¿para quién hicieron la? Pero te animo a que lo hagas por amor a tu alma, por amor al alma de tu esposa y de tus hijos. Porque lo que tú haces con tus bienes en esta vida tendrá un impacto en la eternidad, en la vida de los tuyos, de tus hijos. Pero en Cristo hay perdón, en Cristo hay misericordia y en Cristo hay nuevas oportunidades. De modo que mira este mensaje como una nueva oportunidad que el Señor nos conceda a ti y a mí el vivir el resto de nuestros días, nos quede mucho, nos quede poco, como este hombre de la parábola, vivirlo para la gloria de Dios. Y que cuando estemos en la presencia de Dios oigamos la palabra de Cristo: venid bendito a ese reino eterno preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo, donde estaremos para siempre con nuestro mayor tesoro y donde experimentaremos un placer perfecto y eterno con nuestro Señor y Salvador Jesucristo.